Ahora vamos a hablar sobre los objetivos de investigación y cómo se llevan a cabo. Los objetivos son una descripción de lo que se espera lograr cuando se termine el estudio y están íntimamente relacionados con el planteamiento del problema que se quiere resolver. También se dice que son un puente entre el planteamiento del problema y la metodología, pero no deben de confundirse con la metodología. Es decir, debe existir una coherencia entre el título, el planteamiento del problema, los objetivos y la metodología. Generalmente se plantea un objetivo específico, un objetivo general y varios objetivos específicos. El objetivo general expresa en términos muy generales, muy amplios, lo que se quiere lograr. Es como una gran sombrilla debajo de la cual están los objetivos específicos. Estos son partes más reducidas y lógicamente conectadas entre sí, que lo que hacen es precisar qué se espera lograr al final del estudio. Se determinan cuáles son los diversos productos que se van a obtener al final de la investigación y le ayuda a determinar los componentes o fases de la misma. Ellos van desde lo más general hasta lo más específico. Los primeros objetivos entonces son muy descriptivos, mientras que los objetivos finales pueden ser más analíticos, o sea que son objetivos que pretenden entender o comprender o explicar mejor el fenómeno. Tenemos un ejemplo de un investigador. Este es un investigador de VIH-Sida y él está muy preocupado porque después de hacer una muy amplia revisión de la literatura, encontró que a pesar de que existen muchas recomendaciones de nivel internacional y nacional sobre el uso de la profilaxis para tuberculosis en pacientes con VIH, en Colombia se desconoce la eficacia de esta profilaxis y no se entiende con claridad cuáles son los mejores esquemas disponibles y cuál podría ser más adecuado para las políticas y programas del país. Esto es muy importante porque los pacientes que tienen VIH, ya que tienen su sistema inmune defectuoso, entonces son más propensos a tener infecciones oportunistas, en este caso como la infección de la tuberculosis. Y el investigador quiere conocer cómo hacer profilaxis, o sea, cómo prevenir que estas personas desarrollen la enfermedad de tuberculosis dado su condición previa de VIH. Entonces, este investigador dice que él quiere establecer la eficacia de la profilaxis para enfermedad tuberculosa en pacientes coinfectados con VIH y Mycobacterium tuberculosis y que consultan un programa especializado al control de VIH con el propósito de establecer recomendaciones que racionalicen la definición de políticas de prevención y atención de ambas patologías y optimicen la aplicación de los recursos. Acá es muy importante que de una vez esclarezcamos. Este es el objetivo general, va desde el verbo hasta VIH-Sida. Después de la coma aparece el propósito de la investigación. El propósito de la investigación nos dice para qué es que yo voy a hacer todo eso. ¿Para qué es que yo voy a hacer toda esta investigación? ¿Dónde van a quedar finalmente esos resultados? ¿A qué se van a aplicar? Cuando uno no está muy seguro si puede lograr el propósito, si tiene los recursos económicos, humanos y las influencias políticas económicas para lograr el propósito, no lo debe incluir en el objetivo general. ¿Por qué? Porque si no lo logra, debido a las limitaciones de recursos, personal y influencia de los tomadores de decisiones, entonces no va a lograr el objetivo general. Lo que generalmente se usa es entonces solamente el objetivo, hasta acá. Y el propósito se usa en una parte diferente, como una parte diferente a la investigación. Ahora, este investigador planteó los siguientes objetivos. Son 4 objetivos específicos. El primero, establecer la reducción del riesgo de tener tuberculosis activa asociado con los siguientes esquemas de profilaxis. Entonces, él tiene 4 diferentes esquemas. Entonces, diferentes dosis, por ejemplo, este es un medicamento por 9 meses y cuya administración es supervisada por un médico, una enfermera. La segunda es el mismo medicamento por 9 meses, pero administrado por el mismo paciente. En el C y el D hay otra combinación de medicamentos en diferentes dosis, solo por 2 meses, y una versión supervisada y otra administrada.
Entonces miren que aquí, primero, ¿cuál es la eficacia? Pero aquí ya están especificando de qué medicamentos y con qué dosis de medicamento, ya siendo más específico. Y en este objetivo quieren mirar cuáles de esos esquemas profilácticos es mejor teniendo en cuenta otras características. Por ejemplo, si la profilaxis es mejor si usted había sido vacunado con la vacuna para la tuberculosis o si es mejor dependiendo de los niveles de la célula CD4, ya que estas células CD4 son las que se afectan cuando uno tiene VIH, son las células que se reducen y por las cuales se ve afectado el sistema inmune. Entonces ellos quieren, por ejemplo, saber si tener mayor nivel de CD4 es más efectivo este tratamiento. En el siguiente objetivo, lo que quiere entonces el investigador es calcular y comparar la herencia de estos diferentes esquemas. ¿Por qué? Porque puede ser que las personas se adhieran más a un esquema autoadministrado porque no necesitan ir a un lugar, a que alguien los supervise o que alguien los visite, o que se adhieran más a un tratamiento más corto que a uno más largo. Y en el último objetivo, quieren describir la frecuencia y características de la aceptabilidad y la ocurrencia de reacciones adversas atribuibles a cada esquema profiláctico, porque esto puede determinar que sea o no usado. Puede ser muy bueno el medicamento en reducir la tuberculosis, pero tener muchos efectos adversos. Entonces no debe ser usado. ¿Cómo se expresan entonces los objetivos? Entonces, estos objetivos deben abarcar distintos aspectos del problema que ya se había expresado, deben ser claramente enunciados en términos operativos, especificando exactamente lo que se va a hacer, en qué lugar y con qué fin. Y deben ser muy realistas, uno debe tratar de acotarlos para no excederse y por fin, cuando termine el estudio, no le alcance el tiempo ni los recursos. ¿Cómo expresar los objetivos? Se usan verbos que expresan acción y que especifican lo que se va a hacer. Por ejemplo, evaluar, comparar, medir, estimar, explorar, desarrollar, verificar y escribir. Y se deben evitar en investigación cuantitativa verbos que sean muy vagos, o sea, o muy amplios, que no expresen adecuadamente la acción. Por ejemplo, apreciar, comprender, estudiar, pensar, investigar, observar. En investigación cualitativa, por lo contrario, como lo que se quiere es profundizar, comprender e interpretar situaciones y fenómenos sociales en los cuales hay diferentes actores, se pueden usar verbos con un significado más amplio, como analizar, conocer, reconocer, socializar, diseñar, describir, comprender. Porque en estas investigaciones el investigador busca señalar cuál es el significado de un comportamiento o de una experiencia de diversos actores que participan en un problema. ¿Para qué debemos de hacer los objetivos? Por cuatro razones. Primero, enfocar, focalizar el estudio, concentrándose en lo esencial, para evitar recopilar información innecesaria, para organizar el estudio por partes, fases o componentes que le permitan organizar y planear mejor, y para mejorar y mediar la relación con el financiador, porque usted acota qué es lo que le va a entregar, le precisa cuáles son los productos con el dinero que le va a entregar, qué es lo que le va a devolver usted. Aquí están los verbos según Bloom que podemos usar en investigación y tenemos diferentes verbos según como los objetivos finales que queramos con la investigación. Es importante también que los objetivos específicos sean claramente enunciados para facilitar lo que se sigue, que es la metodología, determinar qué es el método que se va a usar y analizar bien al final del estudio cuáles son los resultados obtenidos y comparar resultados con objetivos. Esto es esencialmente lo que va a hacer un financiador, sea Colciencia, sea una ONG. Él le va a mirar los productos finales y va a comparar estos productos con los objetivos planteados al inicio. Entonces, ¿cómo se sabe si los objetivos están bien formulados? Pues debe verificar si se incluyen todos los aspectos del problema de una manera lógica y coherente, si son claros, se entienden, si pueden ser medidos en caso de investigación cuantitativa,
si son realistas o son con unos alcances muy amplios. Si indican dónde y cuándo, es decir, por ejemplo, la ciudad, el municipio, la institución y el año en que se va a realizar, y si incluye o no la elaboración de recomendaciones o un propósito final. Es importante mirar que el objetivo, cuando uno lo redacte, sí apunte a resolver la pregunta de investigación, que los objetivos planteados sí ayuden a cumplir con su función, que es orientar cómo resolver el problema. Si los objetivos se expresan cómo la información a generar, cómo hacer esa información y expresan realmente qué es lo que se quiere saber, si definen con claridad la información que persigue resolverse con la pregunta y si son técnicamente alcanzables con los métodos que hay y los recursos. Otra pregunta que uno se debe hacer es si esos objetivos que uno diseñó definen los atributos de la información que se pretende obtener, o sea, si lo orientan aún sobre los test o sobre las técnicas que va a usar. Esto se sabe mejor cuando uno tiene más idea de la metodología, por eso es que constantemente uno debe ir, cuando está diseñando el proyecto, devolverse de los objetivos a la metodología. La amplitud, otra pregunta que uno debe hacerse es si la amplitud y cantidad de objetivos son suficientes para responder la pregunta o debe hacer más. Si los objetivos delimitan espacial y temporalmente el estudio. Si los objetivos específicos si realmente operacionalizan el objetivo general, es decir, lo descomponen como para poder entender mejor cuál será el logro final. Y uno debe verificar que un objetivo específico sea como más grande que el objetivo general. Y también uno debe mirar si los objetivos de un proyecto de investigación encajan con las prioridades nacionales o locales, que sea realmente coordinado con políticas y programas. Ahora, ¿qué vamos a desarrollar como estudiantes? Vamos a revisar nuestro análisis del problema y vamos a preparar el objetivo general y los objetivos específicos, los vamos a discutir con los compañeros y finalmente se los vamos a mostrar a nuestro asesor.